¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a las noticias. Hasta ahora nos sintonizamos para saber información legislativa que marcó esta jornada día martes 19 de diciembre. Estos son los titulares. En su último trámite, Sala despacha Ley de la República, proyecto que establece un seguro para padres con enfermedades graves o terminales. Ministerio de Salud viabiliza proyecto que busca combatir la obesidad infantil y pretende extender a 60 minutos la actividad física escolar. Comisión de Medio Ambiente aprueba idea de legislar sobre ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas. Y comenzamos las informaciones con una buena noticia. Finalmente la ley sana ya es a punto de ser una realidad, podría ser despachada ahora a ley de la República, luego que la Sala del Senado diera luz verde a este importante proyecto que entrega un seguro para padres con niños que tengan enfermedades graves o terminales. Esto y mucho más lo revisamos a continuación en la siguiente entrevista de nuestro periodista Cristian Reyes. Así es, muy buenas tardes. Como cada edición central de Senado Noticias, tenemos oportunidad los días martes y miércoles de hablar de los temas vistos en la sala. En esta oportunidad, sesión número 73, con un eje central, sin lugar a dudas, un paso importante. Y vamos a hablar con uno de los protagonistas, la senadora Carolina Goich, referente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, involucrada a fondo con el tema de la ley sana. Senadora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué sensación le deja, por supuesto, la aprobación histórica de este proyecto de ley en el Senado? Y expliquémosle a la gente, porque pueden estarnos viendo precisamente los potenciales beneficiarios, cómo funciona este seguro de ley sana. Bueno, primero feliz, porque lo que acabamos de hacer efectivamente marca un hito, una política pública que probablemente no vamos a encontrar en ningún otro país del mundo, que lo que hace es mirar la situación de un trabajador, de una trabajadora en forma integral como persona. Estamos hablando de papás y mamás que tienen a hijos con cáncer o que se enfrentan a un trasplante, que están en una enfermedad en la etapa terminal o que tienen un accidente grave. 4 contingencias donde hoy día muchas veces tienen que optar entre cuidar a sus hijos, acompañarlos en una quimioterapia o seguir con sus trabajos. Y a partir de la entrada en vigencia de esta ley, que va a ser al mes subsiguiente de su promulgación, o sea, lo que queremos es que la presidenta lo firme, que eso es promulgarlo durante este mes, para que sí empiece a regir en febrero. Ahí van a empezar a regir los primeros beneficios, que son para los niños que tienen cáncer, menores de 18 años, y donde el papá y la mamá van a tener 90 días para acompañarlo, de licencia. Esa es una licencia pagada, o sea, es un tiempo de permiso que les va a permitir ausentarse de su trabajo, pero seguir recibiendo su remuneración. Y que con la enmienda, de la Cámara de Diputados, además es transferible de un padre a otro. Exactamente, fue parte de la discusión legislativa, porque ahí lo que nos pidieron las mamás sobre todo es que estos 90 días se pudieran transferir del papá a la mamá o viceversa, porque hay realidades muy distintas. Yo que soy senadora de Magallanes lo sé. Muchas veces pasa que el papá, por ejemplo, tiene que quedarse con uno de los hijos mientras la mamá tiene que trasladarse a Santiago o a Valdivia con el chico que está enfermo. Entonces, a veces es más práctico el poder adecuar y entre los dos ver quién utiliza el tiempo. Finalmente, logramos que esto sea una decisión de la familia, entendiendo que el principio de corresponsabilidad, que está el reconocimiento del papá y la mamá, ya está garantizado en la medida en que son ambos los que tienen su derecho. No solo la mamá, como sucede en el caso de la enfermedad grave del hijo menor de 1 año, que está hoy día en nuestro Código del Trabajo. Y después van a empezar a regir las otras contingencias. A mediados del próximo año, en julio, va a ser el caso del trasplante y después, hacia el 2020, va a ser el caso de accidentes y la etapa terminal en los casos que no son cáncer. En la etapa terminal, donde yo quiero reconocer además el cómo mejoró este proyecto en el trámite legislativo, porque va a regir sin tope de días, que es lo lógico. Imagínate un papá, una mamá, que lamentablemente el tratamiento de cáncer no resultó y se le van a acabar los 90 días y está justo en los últimos días para acompañar a su hijo. Eso sería muy cruel decirle que no puede estar. Y por lo tanto lo que se hizo es que en esos casos no tiene límites, hasta que se produzca lamentablemente el deceso del niño o la niña. Usted hablaba de tiempo, senadora, en su intervención en la sala. ¿Qué cambió en el país para facilitar precisamente la unión de voluntades, el trabajo conjunto con las organizaciones y finalmente permitir el trámite final de este proyecto? Mira, estas son las leyes más importantes, yo creo, que tramitamos en este Parlamento, pero no siempre son la prioridad. Y yo recordaba cuando con Patricio Walker éramos diputados hace más de 10 años. Hace un tiempo ya. Claro, un tiempo atrás.
Y ahí nos juntamos con los oncólogos de la Universidad Católica y empezamos a trabajar una ley de este tipo que requería del patrocinio del Ejecutivo. Eso es bueno recordarlo para quienes nos están viendo. Cuando hay una ley que tiene que ver con materia de seguridad social, como es esta, que implica financiamiento público también muchas veces, se requiere que sea el gobierno, la presidenta en este caso, lo que ponga la firma. Y eso se dio hoy día con la presidenta Bachelet después de muchos años, de varios esfuerzos además de distintos parlamentarios, de insistir y de lo más importante yo creo que es el trabajo de las Oncomamás. Hay muchas agrupaciones, yo en ellas las represento a todas y a todos, a las familias que están detrás, porque yo creo que si hay algo que cambió es que junto con el trabajo que veníamos haciendo desde el Parlamento, se sumó también el trabajo de ellas con más fuerza, nos coordinamos muy bien y la voluntad, yo quiero en esto ser muy justa y reconocer la voluntad de la presidenta para impulsar esta iniciativa hasta que fuera ley. Y esto se va a evaluar el año 2022, este es un paso inicial. Pero a propósito del año 2022, yo hacía el símil hace un momento en la transmisión del tema de la discapacidad, que también es una ley que salió desde la Comisión de Trabajo, que pasó por ahí en cuanto a su tramitación, que también va a ser evaluada con posibles mejoras. ¿Usted es referente a esa comisión? ¿Qué evaluación hace ahora que ya se nos acaba el año 2017? Bueno, el tema de discapacidad y de inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral también lo habíamos planteado hace muchos años en la Cámara de Diputados y yo me alegro que haya visto la luz finalmente ese proyecto y en una discusión muy bonita, yo creo que lo mismo que nos pasó ahora. Son dos ejes, sociales que marcan el trabajo de la Comisión este año. Exactamente, de todas maneras, y además lo que a mí me correspondió encabezar como presidenta de la Comisión es el poder de alguna manera poner esta mirada más integral, que tiene que ver con el Chile que queremos, con el país que queremos construir, donde un trabajador no puede ser que tenga que optar entre cuidar a su hijo o trabajar. No es esa la sociedad que me interesa construir, o de una persona con discapacidad no tiene un espacio para desarrollar su talento, porque lo tiene, y porque además si hay algo que ha quedado demostrado es que aporta al sentido de equipo, incluso a la productividad de la empresa una vez que se incorpora. Entonces, lo que yo rescato es cómo hemos avanzado en esta mirada más integral. En materia de cáncer, hoy día con esta ley, en la ley Sana, damos un primer paso en lo que uno quiere que sea una ley nacional de cáncer integral, porque es entender que no solo se enferma la persona, en este caso el niño, sino que muchas veces también la familia, por estos otros aspectos que no son médicos. Lo mismo pasa en el mundo de la discapacidad. Cuando hablamos de inclusión, eso tiene que ver con todas las caras, no solo con aportar las herramientas técnicas, ¿no es cierto?, las ayudas técnicas. Esto se suma a lo que hemos hecho con las trabajadoras de casa particular, que es reconocer a las trabajadoras más postergadas en nuestro país, o lo que estamos haciendo ahora, que retomamos el trabajo en el proyecto que busca cerrar esa brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, que es tan injusta, que no se justifica que las mujeres reciban menos. Obreros y empleados, una distinción que perjudicaba sobre todo a las trabajadoras de casa particular, a las mujeres más sencillas, y uno dice en esta época, en este siglo no se justifican, así que yo creo que si hay un sello que hemos dado desde la presidencia de la Comisión de Trabajo es este sello más social, esta mirada integral, esta mirada a los trabajadores y trabajadoras como personas. El aporte entonces y la mirada ya a modo de evaluación también de este año 2017 por parte de la senadora Carolina Goich, referente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Senadora, agradecer sus minutos para con nosotros. Muchas gracias. Volvemos contigo, Betsabe. Recordemos que mañana, el día de la sala, tendrá citación extraordinaria. Estaremos ahondando en ello en la edición AM de Senado Noticias. Le agradecemos, como siempre, a nuestro periodista Cristian Reyes por la presente entrevista con la senadora Carolina Goich. Una realidad ya, un poquito al menos falta para que la ley Sana sea promulgada como ley de la República. Más detalles en senado.cl. Vamos a otros temas. La Comisión de Medio Ambiente aprobó en general el proyecto de ley que viene a prohibir el uso de las bolsas plásticas, entre ellas en el comercio. Más detalles se nos va a contar en vivo y en directo el periodista Rodrigo Cruz, a quien ya comenzamos a ver en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Betsabe? Como lo señalabas tú, la Comisión de Medio Ambiente del Senado finalmente terminó por aprobar en general este proyecto de ley que regula el uso de plásticos desechables de un único uso. Obviamente esto lo que busca es disminuir notablemente la acumulación, el sobreuso de plástico por el grave problema que generan en el medio ambiente. Recordemos que algunos plásticos pueden demorarse hasta 500 años en degradarse y además tienen muchos compuestos tóxicos que hacen un grave daño al
al medio ambiente. Esta es una moción parlamentaria de algunos senadores, senador Girardi, por ejemplo, Patricio Walker, Carolina Nogoich y Antonio Horvat. Recordemos también que el Ejecutivo en octubre había anunciado de que iba a prohibir el uso de bolsas plásticas en las comunas costeras y además habían casi 11 mociones de distintas épocas, pero que todas apuntaban más o menos a lo mismo. Entonces, finalmente lo que se decidió entre el Ejecutivo y la Comisión de Medio Ambiente fue que se trabajara en este proyecto de ley, presentando al Ejecutivo una indicación sustitutiva que permitiera hacer algunos cambios a esta iniciativa. Por ejemplo, solamente que se prohíba el uso de bolsas plásticas, no otro tipo de plástico, porque por ejemplo estaba también involucrado los films de embalaje y otros parecidos, también de que se obliga a las comunas costeras, tal como le quería el Ejecutivo, y entregarle la facultad a los municipios, a otras comunas que no sean costeras, la posibilidad entonces de prohibir, según ellos estimen, el uso de plásticos en nuestro país. Recordemos que actualmente ya hay 55 municipios que adoptaron esta medida ya hace algunos años. Hoy día se invitó entonces a la Asociación Chilena de Municipalidades, también a la Asociación de Industriales del Plástico, la Asociación de Supermercados y el Centro de Embalajes y Envases. Ellos señalaron algunos problemas que tendría este proyecto de ley. El Ministerio de Medio Ambiente defendió esta iniciativa. Lo pasamos a escuchar de inmediato en las siguientes declaraciones de ambos lados de estas posturas. Las prohibiciones no son ventajosas desde el punto de vista medioambiental por sobre las regulaciones eficientes, porque se pueden generar externalidades negativas, como por ejemplo mayor cantidad de contaminación cruzada en sectores urbanos de alta densidad, porque la gente hoy día bota la basura en sus casas en gran cantidad en bolsas de supermercado, por ejemplo, bolsas de comercio. Hoy día nosotros consumimos en torno a 3.400 bolsas plásticas al año. No necesitamos 3.400 millones de bolsas de basura. Evidentemente hay un sobreconsumo de plástico que causa un daño al ecosistema y es por eso que es necesario prohibirla en las ciudades costeras y facultar a los municipios a prohibirlo en el resto de las comunas de Chile, porque tenemos impactos ambientales muy profundos, muy persistentes que se van a dar por el sobreconsumo del plástico. Algunos otros problemas que señalaron los invitados en el día de hoy, por ejemplo, la Asociación de Municipios señalaban de que en el proyecto de ley no hay recursos para los municipios, quienes van a tener que ser los fiscalizadores de esta prohibición de usos de bolsas plásticas. También, por ejemplo, la Asociación de Industriales del Plástico señalaban de que mejor debiera seguir manteniéndose la ley de responsabilidad del productor, que lo que busca es fomentar el reciclaje y no debiera generarse esta nueva ley. Pero bueno, son posturas distintas obviamente que tienen entre cada una de las partes. Lo que sí el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, señala de que hay una mayoría de aceptación de la ciudadanía, un 90% de adhesión según una encuesta que hizo el Ministerio de Medio Ambiente respecto a esta iniciativa y además gran parte del retail ya se sumó a esta iniciativa. Además, hay otros temas pendientes por mejorar. Escuchemos al respecto las palabras del presidente de esta comisión. Por ejemplo, Chile, decían los invitados que no hay un órgano de certificación, un laboratorio, que pueda establecer efectivamente cuáles son las bolsas biodegradables. Hay mucha publicidad engañosa, según lo que ellos nos mencionaron. Y en eso también queremos avanzar. Varios aspectos que se deben mejorar, obviamente como ahora pasa a la sala este proyecto de ley para su aprobación en general. Luego de eso tiene que haber un plazo para presentar indicaciones y con eso va a estar entonces ya la discusión en particular de cada uno de los puntos de este proyecto de ley para ir mejorándolos como señalaba el presidente de esta comisión Betsabe. Perfecto, Rodrigo Cruz, con esta información muy importante, tomar conciencia sobre el uso de las bolsas plásticas. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a otro tipo de informaciones porque hay un proyecto de ley en la Comisión de Salud que sigue avanzando rápidamente, que es incentivar el deporte en los establecimientos, por ejemplo, 30 minutos de ejercicio previo a las clases. La ministra de Salud dijo que este proyecto es totalmente viable, incluso piensan aumentar esta medida a 60 minutos. Detalles en la siguiente nota.
Con el argumento de que la actividad física fomenta la autoestima, la salud mental, mejoras neuromusculares, incidiendo en un mejor estado físico, todo con el fin de superar el sedentarismo en los jóvenes, la Comisión de Salud sigue avanzando en un proyecto de ley que busca 30 minutos de actividad física a los establecimientos, un proyecto que ya fue aprobado en general y que se encuentra con el respaldo del Ejecutivo. La ministra de Salud, Carmen Castillo, recalcó que el proyecto es viable en la malla curricular. La idea es ir aumentando estos minutos a 60 durante el día, repartidos durante la jornada escolar en 5 minutos. Incluso lo que nosotros planteamos es que ojalá nos fuéramos ajustando a los 60 minutos día para los niños, niñas y adolescentes que pudieran estar en esta actividad, quitando 5 minutos en distintas áreas que ya están establecidos como currículum formal de los colegios. Según el presidente de esta comisión, el senador Guido Girardi, la idea es estimular el deporte y hacer de él un hábito saludable en los colegios, acompañado también de una alimentación saludable, ya que los primeros indicios de obesidad surgen en la etapa escolar. Si nosotros a los niños les sacamos la corbata y a las niñas el jumper y van con buzo, les cambia la actitud frente a la actividad física. Mientras más pequeños y más pequeñas hagan actividad física, más se lo incorporan a la vida y mayores son los resultados. Nosotros decimos que cada clase empiece con unos 3 minutos antes de la clase, que los niños se muevan en el lugar, salten en el lugar, pero tiene que ser entretenido además, porque eso también aumenta y mejora justamente la convivencia, el rendimiento. El proyecto que avanza en el debate en particular establece que en ningún caso se podrá fusionar los minutos de actividad física realizada dentro de la jornada escolar como parte de la asignatura de educación física y deporte. De esta forma, la medida busca mejorar no solo la salud de nuestro cuerpo, sino también la salud mental de los niños y niñas y adolescentes. ¿Se recuerda usted que la ley de inclusión publicada en el año 2010 estipula una serie de normas para poder incluir en nuestra sociedad a personas discapacitadas en distintas áreas, sobre todo en lo social? Pero también hay una norma que establece una serie de obligaciones a las empresas, por ejemplo, constructoras de edificios, el acceso a personas con discapacidad. Es una normativa que está siendo estudiada por la Comisión de Vivienda y que busca prorrogar, extender estos plazos que se le había reiterado, por ejemplo, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, las normas en las que deberán sujetarse estas obras de edificación y en los primeros meses de 2018. Sin embargo, aquello no se ha realizado completamente, incluso está bastante lento por parte de las empresas. En la práctica, esto significa que toda edificación deberá contar, por ejemplo, con una rampa de uso múltiple, rutas de fácil acceso, baños para discapacitados, asientos, pasillos de espera y reparaciones de veredas para el uso de sillas de rueda, esto y mucho más. Así que es una prórroga que puede ser analizada en los próximos días por esta comisión y votada para que todos los edificios de nuestro país puedan tener acceso para personas discapacitadas. Escuchemos reacciones. Aquí había un ministerio, que es el Ministerio de Desarrollo Social, que por mandato de ley tenía que fiscalizar el cumplimiento de todos los programas que tenían los ministerios para cumplir con esta legislación. Al parecer aquí no había ninguna fiscalización, así que le hemos remitido una consulta al ministro de Desarrollo Social para que nos diga si hizo ese trabajo o no lo hizo. Y si lo hizo, cuáles son las condiciones y cuáles son los informes que existen sobre la materia. Yo creo que tenemos que trabajar duramente para que la legislación, particularmente para gente que tiene algún grado de discapacidad, se cumpla. Porque si no se cumple, creo que no podemos hacer letra muerta. Y con esta información llegamos hasta el cierre de Senado Noticias Edición Central. Hemos repasado las principales informaciones de esta jornada, martes 19 de diciembre. Como siempre les recuerdo, redes sociales donde usted puede saber más información. Estamos en Twitter, en Instagram y también en YouTube, nuestro canal donde usted puede ver información legislativa. Por ejemplo, ya la estamos viendo, usted se puede suscribir muy fácilmente. Aquí está la campanita, suscríbase, es gratis. Y por ejemplo puede ver la edición de AM, Senado Noticias AM, donde hemos repasado las principales informaciones que marcaron todo este día. Así que vaya y suscríbase. Hasta aquí hemos llegado con toda esta información que marcó la jornada. Siga ahora en la grata compañía de nuestro canal.